Martes, semana 18 del tiempo ordinario. Jesús da seguridad en medio de la tempestad. Mateo 14, del 22 al 36. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Después de la multiplicación de los panes, Jesús manda a sus discípulos que embarquen hacia la otra orilla mientras él despide a la gente. Luego sube a solas a un cerro para orar y se hace de noche. El relato seguía así. La barca en tanto estaba ya lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Al amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que yo soy». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las olas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia a toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que le tocaron quedaron totalmente sanos. En primer lugar, Jesús se manifiesta hoy a los discípulos como Señor con todo su poderío. Se les aparece de pronto en el mar cuando la barca se tambalea por el viento en contra y el fuerte oleaje. En medio de la turbulencia aparece Jesús, que ha salido a su encuentro, pero ellos se asustan más porque lo confunden con un fantasma. Sin embargo, en contraposición con sus gritos, Él les dice: «Ánimo, no teman, soy yo». Ante Jesús, Pedro se anima a caminar sobre el agua, pero la duda y el miedo le hacen tambalear. Una vez que todos suben a la barca, los discípulos experimentan el milagro de su majestad. Él domina los elementos, infunde paz y confianza con su presencia y con su palabra, y con el contacto de su mano. Al bajar de la barca, en la otra orilla, Jesús es acogido con alegría y esperanza por los habitantes de Genesaret, en contraste con la hostilidad y desconfianza de sus paisanos de Nazaret. Jesús sana a mucha gente, porque se acercan con fe a Él, que hace posible el milagro. Este relato representa la vida de cada uno y de la Iglesia en medio de las dificultades de la misión, cuando le sacuden vientos contrarios. Jesús ha quedado orando en la montaña, y cuando Él se acerca en nuestro auxilio en medio de la tormenta, amedrentados por la fuerza, la turbulencia adversas, le confundimos con un fantasma que se aproxima en la oscuridad. Pero Él nos anima a resistir, fortalecidos con la fe en Él que nos envía. Somos llamados a vencer el miedo para continuar nuestro apostolado allí donde se necesite la palabra de Dios, sean cuales sean las condiciones existenciales que se presenten. Contrasta la paz de Jesús con el pánico de los discípulos en peligro. En segundo lugar, en medio de la turbulencia se muestra la calidad de nuestra fe. Al descubrir Pedro la presencia de Jesús, le dice: «Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Y éste le dice: «Ven». Pedro comienza a caminar, pero el oleaje le asusta y comienza a hundirse. Jesús tiene que echarle una mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Su fe no tiene cimientos. Él se hunde porque no se fía, porque tiene miedo, y no al revés. Es el modelo de tantos discípulos que cuando arrecian los vientos y tempestades, nos hundimos por falta de fe en Jesús. Pero es el mismo Jesús quien sale a nuestro rescate: «Pues yo estaré con ustedes siempre hasta el final».
Moisés, en la primera lectura, es criticado por sus hermanos María y Aarón. Dios amonesta a los dos por estas críticas diciendo: Moisés no es como los otros profetas. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra él? Y María es castigada por instigadora, quedando su piel descolorida como la nieve. Pero Moisés intercede por ella. Por favor, le dice al Señor, cúrala. Este relato evangélico ilustra como ningún otro nuestra vida como cristianos y comunidades ante las turbulencias de la vida y de la misión. Por un lado, nuestros miedos en medio de las dificultades y tribulaciones, y por otra, la seguridad que da la presencia permanente del Señor resucitado. Los discípulos quedan impresionados por esa presencia poderosa de Jesús. Cesó el viento y los que estaban en la barca se mostraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Las palabras de Jesús a Pedro son una llamada a todos nosotros a seguir fortaleciendo nuestra fe. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilas? Desde la montaña, Jesús sigue orando a solas por nosotros mientras remamos en nuestra barca, y sale a nuestro encuentro en la tempestad y en las tribulaciones de la vida y de la misión. Sin embargo, muchas veces le confundimos con un fantasma y gritamos nuestros miedos. Pero Él está ahí, invitándonos a caminar sobre las olas. Si nos hundimos como Pedro, es porque no nos fiamos y nos vence el miedo. Pidámosle que se acreciente nuestra fe. Él estará con nosotros hasta el fin. Jesús nos invita a romper nuestros prejuicios, a fiarnos de Él, que nos habla a través de la Escritura y del trajín cotidiano de la vida. Reconozcámoslo con los discípulos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y animemos a seguirle con decisión a pesar de las tempestades. Podríamos recoger las palabras del Salmo que nos invitan a reconocernos pecadores. Misericordia, Señor, porque hemos pecado. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.